Esta noche lo tenemos a don Rolando Villena, representante del CONADE, para poder conversar acerca... Don Rolando, ¿cómo está? Buenas noches. Acerca de lo que está pasando en este momento en el país, a ver qué le parece. Bueno, la situación es... hay que aceptar la voluntad popular del pueblo. Hubo elecciones democráticas, transparentes, han habido muchas dudas, y si no desconfianza de la gente de varios sectores, pero al final de cuentas creo que esta ha sido una salida política de carácter democrático frente a la crisis. De manera tal que hay que aprender a aceptar los resultados del pueblo, que definitivamente han sido contundentes, ¿no? Don Rolando, como CONADE, ¿ustedes han mandado su representación a vigilar las elecciones? No hemos mandado. No. Pero saben, han hablado con observadores nacionales, internacionales. Claro que sí, claro. ¿Y qué les dijeron, por favor? Bueno, todo lo que ya salió en la prensa, que fue un proceso transparente, de mucha participación democrática, y les llamó mucho la atención el hecho de tener tanta gente que se dio cita, ¿no?, para sufragar. Creo que el porcentaje es uno de los más altos que tenemos en los últimos años. Así es. Entonces, hay muchos elementos que confluyen para definitivamente despejar cualquier duda que pudiera haber en cuanto a un presunto fraude, ¿no? Entonces creemos que todo esto cae en un saco roto y amerita que más bien estos grupos radicalizados piensen en el bien común que nosotros como CONADE hemos promovido, que es la democracia, y el aprendizaje que nos da el pueblo es muy importante, de manera que esto hay que procesarlo con mucha altura, porque estamos en un escenario donde se presentan más bien nuevos desafíos. Claro. En ese sentido, invocamos a que estos sectores que están de alguna manera queriendo que su corriente para llamar a un conato o a un golpe militar, cívico-militar, sería verdaderamente una aventura de las que ya nosotros en el pasado hemos superado históricamente. Entonces, estas cosas no condicen con el espíritu democrático del pueblo, y más bien lo que corresponde es que aprendamos a ser transparentes en la democracia en todas las instancias, ¿no?, para que también nuestra contribución desde el pueblo vaya avanzando, madurando. Hemos pasado de una democracia que siempre se ha medido con criterios de carácter cuantitativo. Eso es importante, hay que valorarlo, pero ahora estamos en un momento donde es importante también darle un valor fundamental a la democracia cualitativa. Esto tiene mucho que ver con los nuevos liderazgos que han emergido, que van a constituir la Asamblea Plurinacional, por ejemplo, el tema de paridad de la mujer en la Asamblea Plurinacional es destacable. Entonces los retos son grandes, pero también vienen las dudas, los problemas que en el pasado reciente no hemos superado. ¿Cuál es el problema de la impunidad? Entonces, el proceso de pacificación que se está esperando y que el mismo binomio ganador ha dicho que no van a actuar con odio, tampoco se van a basar en listas del odio. Entonces, quisiéramos de que eso sea verdaderamente sincero y que haya definitivamente una nueva etapa en la construcción de relaciones democráticas, constitucionales, con principios democráticos, con valores democráticos, porque esto es lo que nos debe interesar al conjunto de la sociedad. Estamos hablando justamente de este grupo de personas que ustedes en todo el país han visto que se está movilizando en Santa Cruz, que dicen ser la resistencia, ¿no es cierto, don Rolando? Que están denunciando un escenario de fraude, que están pidiendo la anulación de las elecciones, que están pidiendo que sean los militares quienes les salven. ¿Les salven de qué? Eso preguntan todos los periodistas. ¿Usted qué considera? ¿De qué quieren que se les salve? No, claro, evidentemente. Ahora, lo que yo creo que existe es
todavía dudas, ¿no? Porque no han podido demostrar con elementos contundentes en términos de pruebas fehacientes que digan estos son los elementos más importantes, estas son las pruebas, pero tampoco han podido presentar, ¿no es cierto? No han podido presentar, exacto. El electoral les ha convocado a varios de estos sectores a que vayan a las cortes departamentales, que estén acá en la departamental de La Paz y también en la oficina principal del Tribunal Supremo Electoral, para que puedan, incluso por medios digitales, para que planteen todas las dudas que tienen, ¿no? Me parece que ese es un tema importante, porque, Miriam, hay que destacar en este caso que estamos en un proceso todavía de transición de una profunda crisis de confianza. Entonces se cree, o sea, se parte del supuesto que aquí hay algo extraño como para que simplemente nos engatusen de esta manera. Pero esto tiene mucho que ver con nosotros también como bolivianos, porque si verdaderamente tenemos vocación democrática hay que demostrarlo, esto con actitudes, con generar nuevas relaciones, pero también de exigir al gobierno próximo que se va a instalar para que verdaderamente haya una oportunidad donde todos los temas pendientes o los temas en los cuales el MAS durante 14 años ha estado imponiendo, por ejemplo, una manera de entender, de leer la realidad política desde una perspectiva muy sesgada, es muy importante la total transparencia y amplitud en nuevas relaciones de construcción, siempre considerando que también en democracia tenemos derecho a disentir y que los que no condicen o no están de acuerdo con una postura del oficialismo no tienen por qué ser perseguidos. Entonces, claro, hay todas estas cosas que evidentemente están en el ideario de la gente y este llamado proceso, han llamado también ellos un proceso de pacificación, ojalá tenga un contenido fresco y que haya una verdadera intencionalidad de poder hacer las cosas, no alejándose de esa práctica de lo que el levismo nos ha acostumbrado, para que el MAS en esta otra oportunidad que el pueblo le está dando pueda verdaderamente hacer o generar una distancia en lo cual o en la cual todos estemos unidos, ¿no es cierto? Y que haya un gobierno para todos los bolivianos. Ahora, la división que aún tenemos, que es de alta polarización, sea enfrentada como un reto muy importante a ser encarado. Exacto. Ahora, don Rolando, lo que usted dice es cierto, es una segunda oportunidad que se le está dando al movimiento al socialismo en una etapa bastante complicada, usted lo ha dicho, y en medio de esto pareciera que hay grupos que están decididos a separarnos aún más, de ahondar mucho más esta polarización, no solamente con lo que está pasando con estos grupos, también con estas listas de odio que están circulando por las redes sociales. Las redes sociales otra vez están cumpliendo un papel nefasto en esta situación. Sin lugar a dudas. Eso evidentemente está creando confusión y la idea parece ser que esto debe ir creciendo, pero es muy bueno que la ciudadanía no se deje sorprender con cosas de posturas que definitivamente van a ser una amenaza para la democracia. Esto creo que tenemos que ir desterrando y ojalá que haya una autocrítica también de parte de estos sectores para que le pongan toda posición así radicalizada y usen las redes sociales para seguir creando evidentemente también confusión, y por otra parte que ojalá que los que van a asumir el poder también puedan dar señales muy claras de lo que ellos han sostenido durante su campaña electoral, ¿no? De que van a gobernar para todos los bolivianos, que van a gobernar en unidad, si eso lo tenemos muy bien grabado, ¿no es cierto? Pero también me gustaría conocer su criterio con relación a lo que ha pasado recientemente, el fin de semana y ayer, con este levantamiento de la orden de aprehensión en contra de don Héctor Arce y también de don Evo Morales. Claro, ese es un problema que
realmente no es buena señal, no es buena señal definitivamente, porque eso está generando otra vez que se está enfatizando en la misma línea de acción donde estos casos son vistos y la gente sabe, porque no creo que haya habido un daño, digamos, un propósito deliberado de hacer un daño a determinadas personas. Han habido hechos, acontecimientos, documentos, pruebas que han sustanciado un proceso, y en este escenario, antes todavía de que pueda haber la transmisión de mando, tomar estas decisiones con fiscales que dan mucho que desear en su comportamiento, esto es una señal de que la utilización de la justicia con fines políticos podría continuar y llevarnos a mayores problemas. Este es un problema muy grave que tiene que ver mucho con la justicia y el problema de impunidad que se ha ido consagrando en el país como práctica cotidiana del accionar político, ¿no? Y por el otro lado está también este pedido de juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Áñez y algunos ministros por los casos de Sencata y Sacaba. Claro, evidentemente, evidentemente. Ahora, ninguno de estos casos tendría que ser motivo para otra vez politizar, seguir polarizando las cosas, pero sí, evidentemente, generar las mejores condiciones para que todo esto que se está diciendo de casos que han sido evidentemente motivo de los desencuentros, de toda la violencia que se generó, esto es un tema muy importante que tiene que ver con todo el trabajo de investigación que la Fiscalía ha hecho, o que directamente no completó su trabajo, pero ya se está partiendo de supuestos de que identificando a determinadas autoridades ya estarían de hecho descalificadas por todo lo que va a venir. Entonces ya están direccionando por dónde iría la justicia, y esto es un problema muy serio. Yo creo que hay que dejar que la justicia ojalá actúe con la independencia que amerita en un proceso tan importante como es el que tenemos ahora los bolivianos, ¿no? Volvamos al primer caso, don Rolando, a este que estamos viendo en este momento, a determinados grupos de personas llamadas la resistencia. Policías y militares, ¿cuál es su deber según la Constitución Política del Estado? Bueno, según la Constitución Política del Estado, no son instituciones que puedan, digamos, deliberar políticamente, tomar acciones para generar corrientes de opinión que les lleve a tomar un posicionamiento político. Todo lo que están haciendo es inconstitucional, por lo tanto es antidemocrático. Son entidades del Estado que están para velar la seguridad del Estado y garantizar que este clima democrático que estamos otra vez reconstruyendo. Pero si viene una situación de esta, sería retroceder en la historia, porque todo esto de los golpes fueron épocas donde no solamente nos dividieron, sino que hubo una represión brutal, y esas prácticas de los golpes militares armados con apoyo de grupos o de intereses corporativos es algo que se ha superado. Para esta coyuntura sería verdaderamente una aventura que gente que está decepcionada porque no cumplió sus expectativas o lo que fuera, pudieran subirse a este carro y hacer cuerpo para que después estemos en una situación mucho peor de la que estamos. Usted lo ha dicho. De manera que esto no contribuye a un proceso democrático absolutamente para nada. Sería retroceder como 60 años en nuestra historia, ¿no es cierto?, a la época de las dictaduras militares. Don Rolando, gracias por haber conversado con nosotros. Al contrario, Miriam. Un abrazo, que le vaya